Mi nombre es Sandra Pérez Acosta, mi matrícula es la ES 1921-010681. La fecha de presentación de este trabajo es el 18 de noviembre del 2023. Estoy presentando el tema de sepsis y nutrición. Vamos a empezar con la pregunta ¿qué es la sepsis? La sepsis es una infección sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis severa de alto riesgo se asocia a fallo de dos o más órganos. La sepsis es una respuesta abrumadora y potencialmente mortal ante una infección, que puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos y la muerte. Es la respuesta exagerada y tóxica del organismo ante alguna infección. El sistema inmunitario es el encargado de combatir los gérmenes, las bacterias, virus, hongos y parásitos para prevenir infecciones. Si se presenta una infección, el sistema inmunitario tratará de combatirla, aunque podría necesitar la ayuda de medicamentos. Sin embargo, en ocasiones el sistema inmunitario deja de combatir a los invasores y empieza a atacarse a sí mismo, lo cual es el inicio de la sepsis. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una reacción proinflamatoria anormal y generalizada que se presenta en órganos a distancia de la agresión inicial. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser causado por isquemia, inflamación, traumatismo, infección o varias agresiones combinadas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se define como dos o más de las siguientes variables: una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, fiebre superior a 38 grados centígrados o inferior a 36 grados centígrados, leucocitos aumentados a más de 12.000 o menores a 4.000, o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32. 10 criterios para un diagnóstico de sepsis. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos que se encuentren arriba de 12.000 o menores a 4.000, leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto o presión arterial de dióxido de carbono menor a 32, una proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal, una procalcitonina mayor 2 veces el valor normal, una saturación en sangre venosa mixta mayor al 70%, un índice cardíaco mayor a 3.5 latidos por minuto, hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBV o fase de hipometabolismo o choque se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados en esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y una disminución del transporte y consumo de oxígeno y el gasto energético y la temperatura corporal. Todo esto asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Características: choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, volumen de oxígeno disminuido, hipotensión e hipotermia. La fase flow es la fase de hipermetabolismo. Se desarrolla en el periodo de post-reanimación luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y respiratoria, un aumento del transporte y consumo de oxígeno, un aumento de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo, ya que aumenta el gasto energético y el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Las características es que existe catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, una velocidad metabólica aumentada, oxígeno aumentado, volumen de oxígeno aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción de NU aumentada, velocidad metabólica aumentada, alteración en el empleo de nutrientes.
¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre los principios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la perpetuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales que pueden conducir a la falla orgánica múltiple. El síndrome de disfunción multiorgánica es un proceso continuo, con grados crecientes de alteraciones fisiológicas en órganos individuales. Durante la falla orgánica múltiple ocurre lo siguiente: se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple: la vasodilatación arterial sistémica, el edema pulmonar no cardiogénico, el síndrome de distrés respiratorio con su consecuente hipoxia, lo que puede obligar a la asistencia ventilatoria mecánica. Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuye a incrementar la producción hepática de urea. Hay una elevación de urea en la sangre. Hay una disminución de la captación hepática, como la oxidación de las grasas, lo que conduce a un aclaramiento sérico de los triglicéridos, como el desarrollo de la hipertrigliceridemia, y se reduce la tasa de cetogénesis. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Evitar la desnutrición y sus consecuencias sobre las funciones de los distintos órganos y sistemas de la economía. Proveer cantidades adecuadas de nutrientes para contrarrestar las alteraciones metabólicas que ocurren durante la sepsis. Prevenir el desarrollo de complicaciones secundarias como el fracaso multiorgánico y la sobreinfección. Disminuir los días de hospitalización y mejorar la utilización de insumos y recursos tales como la antibiótico-terapia y la ventilación mecánica. El apoyo nutricional en la sepsis debe evolucionar para no solo satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de forma efectiva, sino también modificar la respuesta del huésped a la sepsis y la actividad del sistema inmune y prevenir las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y prevenir la translocación bacteriana. La nutrición enteral se puede implementar de manera temprana dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente, para reducir la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminuir la estancia en la unidad de cuidados intensivos y el hospital. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Existe un riesgo de isquemia al iniciar la nutrición enteral en los pacientes sépticos, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Nutrición completa o trófica, ¿cuál? La nutrición enteral con objetivos energéticos del 60 al 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías por 24 horas es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. ¿Cuál es la función de la nutrición parental? ¿Es recomendable? La nutrición parental es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis cuando no exista otra posibilidad de nutrir a los pacientes, y también como complemento de la nutrición enteral si no se pueden alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? En el caso de las proteínas, si no ocurren otras particularidades, se deben de situar entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día.
Sin embargo, la situación renal del enfermo pudiera estar afectada por la sepsis. Esto obligaría a ajustar las cantidades y aportar y las calidades, perdón, y las cantidades a aportar de nitrógeno, según la tasa de aclaramiento de las moléculas de pequeño tamaño como la creatinina, para prevenir la aparición de cuadros de azotemia. Los aportes de macronutrientes sería de carbohidratos un 70% y en gramos serían de 5 a 6 gramos por kilogramo por día y de lípidos serían un 30% y en gramos 1.2 gramos por kilogramos por día y pues las proteínas serían de 1.2 a 1.5 gramos, tomando en cuenta las particularidades del paciente. Y esta es la bibliografía que estoy presentando para mi presentación.